Ahí Eh, está. Ustedes Ahí. dirán, ¿ahora sí? Sí, Bien, bueno, primero, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación, por haberme brindado este espacio. La idea es comentarles un poquito acerca de la actualidad en la balística forense y cuáles son las tensiones y las discusiones y los desafíos que se están enfrentando actualmente. Entonces, bien. Sí, ahí va. La- el diagrama que preparé para esta presentación va a ser en primera instancia charlar brevemente sobre qué es la balística forense y cuáles son las áreas que abarca y sobre cuál nos vamos a enfocar particularmente. Vamos a plantear cuál es el contexto de crisis que existe en general dentro de las ciencias forenses, no solo en la balística forense, sino en el resto de las disciplinas, para finalmente enfocarnos en los informes de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y el Consejo Presidencial en Ciencia y Tecnología también de ese país, que fueron dos informes muy polémicos, uno es del año 2009 y el otro es del año 2016, que generaron conmoción en la comunidad científica forense y llevaron a un montón de medidas y de reacciones por parte de la comunidad en pos de mejorar la ciencia y la calidad de la ciencia. Y por último, vamos a cerrar con unas consideraciones para redondear la charla. Mis objetivos durante esta breve charla van a ser que, en primer lugar, presentar el contexto internacional, como les decía recién, en el que se encuentra inserta la balística forense. En segundo lugar, desmitificar esto de la objetividad y la infalibilidad de la identificación balística. En tercer lugar, introducir o presentarles a la AFTE, que es la Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas, como asociación profesional rectora en la materia en la cual se concentra y se genera la investigación y el conocimiento de esta disciplina. Y en último lugar, presentar algunas de las organizaciones que producen investigaciones para el desarrollo, además de lo que produce la AFTE. Entonces, bien, tomando las palabras de Brian Hare, tenemos que la balística forense se divide en tres ramas principales. Por un lado tenemos la balística interna, que es aquella que se ocupa de las cuestiones que suceden dentro del arma de fuego, tiene que ver con los procesos de carga, las presiones que se generan durante y los tiempos de percusión, de deflagración de la pólvora, hasta que el proyectil abandona la boca del cañón. Entonces, el funcionamiento del arma, el comportamiento de la munición dentro del arma de fuego y todas esas cuestiones las va a estudiar la balística interna. Por el contrario, la balística externa es la que va a estudiar el vuelo del proyectil desde que éste abandona la boca del cañón hasta que impacta en algún blanco o bien pierde la energía y cae al suelo por efecto de la gravedad. Y en último lugar tenemos la balística terminal, o que en español se conoce como balística de efectos, que es aquella que estudia qué efectos produce justamente los proyectiles sobre distintas superficies, sobre concreto, sobre madera, cuál es el comportamiento que tienen estos proyectiles disparados por arma de fuego al alcanzar alguno de los blancos. Y en cuarto lugar, tenemos que, si bien no lo toma como una rama de la balística, sino que lo propone como una disciplina aparte, es el análisis forense de armas de fuego, que en castellano o en español, los autores latinos lo conocemos como identificación balística o comparación balística. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando nosotros tenemos dos vainas servidas o dos proyectiles, lo que hacemos es colocarlos. A ver, no sé si se llega a ver el puntero. ¿Llegan a ver el puntero del mouse? Bueno, sí, yo lo voy a ir perfecto. señalando. Bien, Perfecto. entonces decía que cuando nosotros tenemos dos vainas servidas o dos proyectiles, lo que hacemos es, en un microscopio de comparación, que es este instrumento que tenemos acá en el medio, colocamos uno de los elementos en cada platina, obviamente vaina y vaina o proyectil y proyectil, y cuando nosotros colocamos los ojos en los oculares, lo que vamos a ver es esto. ¿Sí? Vamos a ver al mismo tiempo las dos muestras que estamos analizando. Y lo que vamos a buscar para determinar si ambos fueron percutidos en el caso de las vainas o disparados en el caso de los proyectiles por la misma arma de fuego, es que exista esta continuidad de líneas. Es decir, que estos patrones que quedaron impresos en las muestras sean compatibles entre las dos muestras. Esto nos va a permitir llegar a una conclusión de origen común, es decir, que ambas fueron percutidas o disparados por la misma arma de fuego. Como les comenté hace un ratito, la entidad o la asociación que nuclea el conocimiento en materia balística
y en materia de identificación de armas de fuego es la AFTE, es una asociación, como su nombre lo indica, de examinadores de armas de fuego y marcas de herramientas. Las marcas de herramientas las equipara con la identificación de armas de fuego. Y es importante, ¿por qué? Porque tiene, además de generar investigación y además de estar compuesta por los científicos más reconocidos en materia balística internacionalmente, genera documentación importante como por ejemplo la teoría de la identificación, cuál es el rango de conclusiones al que se puede arribar cuando uno hace una comparación, es decir, existe un universo acotado o una posibilidad acotada de respuestas que yo puedo dar ante la comparación de dos elementos. Y eso está delimitado por la AFTE. Tiene un glosario también, publicado en la página. Este glosario lo que busca hacer es estandarizar el lenguaje para que todos hablemos el mismo idioma y no que en un país se nombren a determinados elementos de una forma y en otros de otra. Es decir, dentro de la comunidad científica deberíamos manejarnos todos con la misma terminología para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Si en un país se le dice a la vaina servida, o en otro país se le dice casquillo, o en otro país se le dice vainilla, todos sabemos más o menos que estamos hablando del mismo elemento, pero el problema es que estamos utilizando términos diferentes. Entonces, la idea del glosario es justamente unificar esta terminología. Por otro lado, en el punto número 4 les marqué que tiene un journal científico, es decir, que hace publicaciones periódicas con revisión de pares que permiten justamente esto, que generar conocimiento científico, al tener aval de la revisión de pares, aval de una asociación internacional, lo que se genera es el mecanismo de producción de conocimiento que tienen articulado el resto de las disciplinas no forenses, si se quiere, como la biología, la química, la medicina. ¿De qué manera se produce el conocimiento? Bueno, realizando investigaciones, ofreciendo esa investigación a la revisión de pares y mediante la publicación en esta clase de journals. Entonces, AFTE tiene un journal que se dedica exclusivamente a generar conocimiento balístico. También desarrollan programas de capacitación y de certificación de peritos, esto es muy importante, y tienen publicadas también muchas guías y documentos de trabajo. O sea que es una entidad que concentra gran cantidad, casi monopoliza, podríamos decir, el conocimiento o la producción de conocimiento en materia balística. Entonces, bien, ¿por qué decimos que las ciencias forenses están atravesando un periodo de crisis o una etapa de crisis? Y para esto no basta más que hacer una búsqueda rápida en Google y se van a empezar a encontrar con artículos de llamados de más ciencia para las ciencias forenses, de cambio de paradigma en las identificaciones, de perspectivas diferentes en la crisis de los análisis forenses. Es decir, hay una conmoción prácticamente a nivel global que tuvo su epicentro en Estados Unidos, pero que cruza transversalmente a todas las disciplinas científicas y como disciplinas científicas nos atraviesa a todos los que las practicamos, independientemente del país que habitemos o donde desarrollemos la profesión. ¿Cómo se llegó a esta situación actual? Bueno, básicamente los puntos de inflexión o los acontecimientos que nos llevaron a esta situación de crisis son estos 5 que yo les marco en la línea de tiempo. Por un lado, el primero de los eventos fue el comienzo de la utilización del ADN como herramienta forense. ¿Por qué esto generó ruido o conmoción con el resto de las disciplinas? Bueno, principalmente porque el ADN tiene un amplio respaldo estadístico. Es una de las pocas disciplinas forenses que es capaz de emitir conclusiones con alto respaldo estadístico, matemáticamente aceptable, y a su vez tiene el respaldo de bases de datos, ¿sí? Entonces, al ser una ciencia, una disciplina tan robusta desde ese punto de vista, lo que hizo fue generar un contraste con el resto de las disciplinas que existían hasta ese momento, y no tenían desarrollado este sistema o esta capacidad de emitir conclusiones de una forma estadísticamente aceptable. En segundo lugar, otro evento que conmocionó el desarrollo o el desempeño pericial fue la fundación del Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia es una organización sin fines de lucro que nació en Estados Unidos, hoy en día tiene filiales a lo largo y ancho de todo el mundo. Es una organización sin fines de lucro que lo que se dedica a hacer es a revisar condenas de personas que están encarceladas injustamente, ¿sí? Es decir, lo que hacen es cuando una persona que se considera, o en realidad que fue injustamente, o sea, que si bien que ella se considera inocente y hay elementos como para soportar esta inocencia y consideran que el proceso por el cual están encarceladas no fue debidamente llevado a cabo, interviene el Proyecto Inocencia y lo que hace es
revisar esas condenas. Hasta el año 2017 tenían liberadas a más de 300 personas que habían sido condenadas injustamente, y más de la mitad de esas personas habían sido condenadas por ciencia basura, ciencia que no tenía fundamentos, ciencia inválida, si se quiere, y por expertos que se habían extralimitado en sus conclusiones. Es decir, por un lado teníamos ciencia que no era ciencia, y por otro lado teníamos expertos, peritos, que ejercían una disciplina válida, pero que se habían extralimitado en las conclusiones o habían exagerado el valor que tenían sus conclusiones. En tercer lugar tenemos el fallo Daubert. El fallo Daubert es un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que lo que hizo fue robustecer o hacer más exigentes los criterios que debía cumplir la evidencia física para que pueda ser admitida en el proceso penal. Es decir, le otorgó al juez o robusteció esta posibilidad del juez de admitir o no admitir evidencia física, y le dio una serie de parámetros que debían cumplir para que esta prueba sea admitida. Lo que tratan de hacer es justamente esto, de filtrar la ciencia basura y de que cualquier práctica o cualquier teoría pueda ser incorporada como científica, aunque no lo sea, y sea utilizada para condenar a una persona inocente. Y en cuarto lugar, el informe de la Academia Nacional de Ciencias. Este es un informe que el Congreso de los Estados Unidos le encargó a la Academia Nacional de Ciencias. Es un relevamiento, es un diagnóstico general del sistema forense de los Estados Unidos. Evaluaron desde la primera disciplina hasta la última disciplina, desde el primer perito hasta el último perito, desde el primer laboratorio hasta el último laboratorio. Hicieron un relevamiento general en todo el país y emitieron una serie de recomendaciones para fortalecer. Detectaron fallas y emitieron recomendaciones. Y en último lugar, el informe PICAST, que es el Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología, en el año 2016, retoma lo que hace el NASC, pero ya no se dedica a evaluar el sistema forense en general, sino que se aboca a aquellas disciplinas que comparan características, como por ejemplo las huellas dactilares, como por ejemplo la balística, como por ejemplo el ADN, estas disciplinas que comparan patrones para establecer un origen común. Hizo un análisis para determinar si eran o no eran válidas científicamente. Como se imaginarán, los dos informes fueron muy críticos de muchas de las disciplinas, algunas incluso promovieron que se dejaran de utilizar, como el análisis o la identificación de personas a través de huellas de mordedura, porque eran muy problemáticas, porque no tenían fundamento científico, y otras que sí se venían utilizando, se llamó o se instó a que se robustecieran los fundamentos sobre los cuales reposaban estas disciplinas. Entonces tenemos que las ciencias forenses, resumiendo, se manejaron dentro de un paradigma tradicional hasta fines de los años 80, entre los principios de los 90 y el año 2009 se generaron una serie de cuestionamientos, y a partir del año 2009 se generaron estas acciones de diagnóstico y reacciones de fortalecimiento tanto del sistema como de las disciplinas. En resumen, los problemas troncales detectados eran que había prácticas que no eran científicamente válidas, y en segundo lugar, que las prácticas que eran válidas, había peritos que se extralimitaban o exageraban en el valor de sus conclusiones. Vamos a retomar algunos párrafos brevemente de lo que decía el informe de la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, en primer lugar, hace un poco referencia a lo que nos comentaba Luciano en el inicio de esta charla. Nombra el efecto CSI. ¿Qué es este efecto CSI? Bueno, este efecto lo plantean o analizan la comparación entre lo que sucede en la serie televisiva con lo que sucede en la realidad. Nos dice que en CSI los casos se resuelven en 1 hora, que análisis que son muy complejos se resuelven en minutos, y que las capacidades de los laboratorios y el instrumental son a menudo exageradas o mal interpretadas. Esto que decía Luciano de que ponían una muestra de sangre en una computadora y se dan vuelta y en el monitor ya les estaba apareciendo la cara de quién era, a quién pertenecía esa sangre, dónde vivía, qué hacía. Bueno, esas exageraciones, aunque parezca mentira, tienen influencia en el desempeño de los jurados en los Estados Unidos, y lo que es mucho más grave, si bien no sé si es debido al efecto CSI, pero esas exageraciones muchas veces se ven en la vida real, y es lo que toman los jueces para hacer justicia, o lo que toman los jurados, que es mucho peor, y terminan fallando o condenando a personas en base a evidencia que consideran de un peso que no tiene.
Por otro lado, este informe de la Academia Nacional de Ciencias lo que hizo fue dividir las disciplinas en dos grandes grupos. Por un lado, tomó a las disciplinas que sí tenían fundamento científico y que estaban consolidadas en ciencias más establecidas, como por ejemplo la química, la biología, y en base a ellas la toxicología, el análisis de ADN, la determinación de drogas, etc. Y por otro lado, en otro gran grupo, agrupó aquellas que fueron nacidas desde la empiria, en laboratorios policiales, y simplemente por la necesidad de resolver alguna cuestión judicial o alguna cuestión policial. No tienen razón de ser por fuera de este ámbito penal en el que nos manejamos, como por ejemplo la balística, el análisis de cresta de fricción o de huellas dactilares, el análisis de patrones de manchas de sangre, etc. Y otro aporte muy importante que hace este reporte de la Academia Nacional de Ciencias es introducir la noción de los sesgos cognitivos y cuál es la influencia que tienen en la función policial. Los sesgos cognitivos, contándolo así muy brevemente, son aquellas influencias externas que nosotros captamos de nuestro entorno y interfieren en nuestro proceso mental y en consecuencia hacen que nuestras conclusiones periciales no sean todo lo objetiva que a nosotros nos gustaría que fueran. En realidad, se ven interferidas esas conclusiones periciales porque tengamos en cuenta que las conclusiones periciales nunca van a ser completamente objetivas desde el punto de vista que las está haciendo un humano, entonces no van a ser, siempre van a ser cuestiones subjetivas, pero lo que hacen estos sesgos es justamente de una manera involuntaria, de una manera inconsciente, interferir en nuestros procesos mentales y afectar estas conclusiones periciales. Entre otros extractos destacables de este informe, y respecto de lo que dicen de estas ciencias nacidas de la empiria, plantean que nunca han sido expuestas ante un riguroso escrutinio científico, que fueron desarrolladas en laboratorios criminalísticos, y sus limitaciones y fundamentaciones nunca fue una prioridad, o sea, nunca nos habíamos detenido a revisar esos fundamentos técnicos para ver si eran científicamente válidas, sino que simplemente los seguíamos utilizando. Plantean que hay alguna lógica dentro de la utilización, no es que estamos utilizando magia o hechicería, sino que las disciplinas tienen cierta lógica en lo que se plantea, pero el fundamento científico no estaba del todo consolidado. También hace referencia a que algunas personas dentro de la comunidad de las ciencias forenses y de las fuerzas de seguridad planteaban que con superar satisfactoriamente lo que sucede en la audiencia de debate oral, o sea que al superar esos contrainterrogatorios que se dan en los debates orales, era un motivo o era una condición suficiente como para decir que las ciencias eran científicamente, que las disciplinas eran científicamente válidas, cuando en realidad no lo son. Entonces plantea que fallas en el reconocimiento de la incertidumbre, esto es decir, conocer cuál es el error que manejan las disciplinas, o afirmaciones de coincidencia 100% o 100% de certeza en esas conclusiones, se contradecían con los hallazgos que se habían hecho cuando se practicaron pruebas de idoneidad. Sometían a los operadores a determinadas pruebas de idoneidad y veían que con determinada frecuencia se producía una falla. Entonces, la disciplina no es 100% segura, como ninguna disciplina es 100% segura ni tiene 100% de certeza. Empezaron a notar esto, que estas afirmaciones que se hacían habitualmente por parte de los peritos no podían ser sustentadas desde la ciencia. Por otro lado, vuelve a recalcar que algunos practicantes insistían en recalcar esto de que su disciplina no tenía errores, y esto, lejos de permitir un progreso y una evolución de esa disciplina, hacía que se estancara y no les permitía desarrollar mecanismos en pos de mejorarla. Respecto específicamente del análisis de marcas de herramientas y análisis de armas de fuego y marcas de herramientas, plantean que no había suficiente conocimiento acerca de las variabilidades que había entre las distintas armas y herramientas, o cuántos puntos de similitudes eran necesarios para establecer un match, para establecer una vinculación, que no había suficientes estudios realizados y que debían profundizarse si verdaderamente se querían consolidar esta disciplina. El otro informe que les había mencionado, que es este informe de PICAST del Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología, se realizó en el año 2016, fue por pedido del presidente Barack Obama, y como les comenté, lo que hizo fue dedicarse exclusivamente a analizar estos métodos de comparación de características.
Los define como métodos que permiten determinar si una evidencia está o no asociada con una determinada fuente, y los separa también en dos grandes grupos. Por un lado tenemos aquellos que son métodos objetivos, o que determinan como métodos objetivos, y son aquellos en los cuales el juicio humano o la decisión humana no interfiere o tiene poca incidencia en el resultado final, como por ejemplo los exámenes de ADN, los exámenes toxicológicos, los exámenes de drogas, los exámenes, los análisis que pueden ser estandarizados o que pueden ser automatizados prácticamente en su totalidad. Se realizan con máquinas, con algoritmos, con instrumental, y la decisión humana o la participación humana en la obtención del resultado es prácticamente ínfima. Y por otro lado están los métodos subjetivos, que son aquellos en los cuales tienen una alta carga de decisión en la obtención de las conclusiones. Es decir, que la decisión humana o que el juicio humano está muy presente y es determinante en las conclusiones que se realizan. Como por ejemplo la determinación, la identificación a través de huellas papilares, la identificación balística, el análisis de patrones de manchas de sangre, la identificación de documentos o de manuscritos, etc. ¿Y de qué manera hizo o intentó el PICAST analizar la validez científica de cada uno de estos métodos? Bueno, desde dos puntos de vista. Por un lado, analizó desde el punto de vista fundacional, es decir, si los fundamentos que tenía esa disciplina eran válidos científicamente o no. Y si se pasaba esta primera instancia, es decir, si el método tenía un fundamento teórico válido, se pasaba a la segunda instancia, que era la validez en la aplicación. Es decir, si ese método podía ser aplicado en la práctica de manera fiable y obtener resultados confiables. Fíjense que tenemos dos grandes columnas. Por un lado, la columna teórica, que es respecto del método, y por otro lado, la columna práctica, que es respecto del operador y de la capacidad del operador para aplicar ese método. Respecto del análisis de marcas de armas de fuego y marcas de herramientas, lo que dice el informe PICAST es que no ha habido suficiente investigación para acreditar la fiabilidad y la reproducibilidad del método, es decir, que no se estableció por completo la validez fundacional. Reconoce que hay un estudio que es válido y que lo que se está haciendo tiene algunos argumentos, pero que no son suficientes para que esa validez fundacional esté consolidada. Por otro lado, destaca que a partir del año 2009 empezaron a diseñarse estudios de caja negra, y aunque estos no fueron publicados en journals científicos, estos estudios de caja negra son estudios donde se empieza a medir qué tan bien identifica la gente, ¿sí? Se les da un kit de prueba, es decir, un kit donde ya sabemos de antemano cuáles son coincidentes y cuáles no, se lo deja trabajar al operador y después se evalúan cuáles son los resultados. Se habían empezado a realizar esos estudios en el año 2009, pero fíjense la importancia que le da a los journals científicos y a la publicación con revisión de pares. Dice, sí, se hicieron, pero como no están publicados, lo tenemos que tomar medio con pinzas. Por otro lado, en tercer lugar, plantea que si la justicia decide aceptar estos estudios como evidencia, debe comprender que el margen de error que tiene la disciplina debe establecerse en base a estos estudios de caja negra. No se puede establecer un margen de error general para la disciplina, sino que el margen de error es particular de cada operador, de cada identificador. En cuarto lugar, plantea que la validez en la aplicación requiere que el perito haya sido sometido a numerosos exámenes que permitan medir su precisión y asegurar que el mismo no haya estado expuesto a información que pudiera influir en los resultados del caso en particular. Fíjense cómo, además de que el perito sea capaz, también necesitan aislarlo de esta información contextual por la cuestión de los sesgos que ya había planteado el informe de la Academia Nacional de Ciencias. Los sesgos cognitivos son un elemento muy fuerte que se está estudiando en la actualidad y que es transversal a todas las disciplinas forenses, y hay muchos estudios en este sentido. Y en último lugar, plantea que hay dos caminos posibles. Una de dos, o se fortalece la disciplina de la identificación balística como un método subjetivo, ¿sí?, a través de estos estudios de caja negra, o bien, a través de los desarrollos tecnológicos que se vienen realizando, se trata de volcar hacia un método objetivo, es decir, a través de análisis microtopográficos, de análisis de imágenes, de algoritmos informáticos, etcétera, convertir esa identificación subjetiva o esa disciplina subjetiva que es al día de hoy en una disciplina objetiva. A raíz de estas recomendaciones, tanto de la
Academia Nacional de Ciencias como del Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología, en Estados Unidos se desarrollaron un montón de organizaciones tendientes a fortalecer las ciencias forenses y particularmente la identificación balística o la disciplina balística. Uno de ellos es el NIST, que tiene un área de ciencias forenses en la cual se desarrollan estudios en microtopografía, en algoritmos, en estadística. También OSAC, que es una organización que nuclea a distintas áreas científicas, a profesionales de distintas áreas científicas en pos de generar estándares de procedimiento y homogeneización de los procedimientos, para que esto de todos hablar el mismo idioma, todos cumplir con los mismos procedimientos. El CSAFE, que es un centro de estadística aplicada a las ciencias forenses, que desarrolla métodos para poder expresar las conclusiones de una manera estadísticamente aceptable o matemáticamente aceptable. Y por otro lado, empresas privadas como por ejemplo Ultra Forensic, que es la empresa que desarrolló el sistema IBIS, desarrolló un microscopio digital que se llama Quantum, que también trabaja en este sentido de poder ofrecer identificaciones que tengan un índice de verosimilitud, un likelihood ratio, que nos permita poder emitir conclusiones con fundamento estadístico. Bueno, OSAC, esto es lo que yo les comentaba, se estructura con 7 áreas distintas, en las cuales agrupadas por especialidad, la que abarca patrones, interpretación de patrones o cuestiones físicas, y dentro de esa área es la que está el subcomité de armas de fuego y marcas de herramientas. Si les interesa profundizar, se meten en la página, hay una cantidad impresionante de documentos para descargar que son sumamente interesantes. Y esta organización fue la que sacó, uno de los estándares que sacó, fíjense lo que plantea respecto de esto de expresar conclusiones. Empezaron a limitar a los peritos, porque como se dieron cuenta de que es de esta cuestión de que la disciplina era válida, pero que había peritos que se estaban extralimitando en sus conclusiones, empezaron a sacar documentos para tratar de limitarlos en lo que decían, tanto en sus informes como en testimonio. A modo de simple resumen, hice este recorte, fíjense lo que plantea. Que no es posible afirmar, hacer afirmaciones de igual origen con exclusión de cualquier otro, es decir, yo no puedo decir, este proyectil o esta vaina fue disparado por esta pistola, excluyendo a todo el universo, a todo el resto de las pistolas del universo, eso no es válido. Plantean que las conclusiones de los peritos balísticas son opiniones, que no es posible afirmar que concluir con estadísticas o con grados de probabilidad, excepto cuando estén basadas en datos relevantes y apropiados. Es decir, yo no puedo decir, bueno, hay un 70% de probabilidades de que este proyectil haya sido disparado por esta pistola, porque no tengo ningún bagaje estadístico que me permita a mí hacer esa clase de afirmación. Por otro lado, el Departamento de Justicia sacó otra serie de documentos que también abarcan a todas las disciplinas, tendientes a uniformar el lenguaje con el cual se expresan los peritos. Hace hincapié, retoma muchas cosas de lo que plantea OSAC y a su vez también agrega cuestiones como las que marqué acá en amarillo, fíjense. El perito no debe citar el número de examinaciones realizadas durante su carrera como medida directa de la precisión de la conclusión brindada. Es decir, yo no puedo decir, bueno, como yo tengo 15 años de perito balístico, esta identificación que acabo de hacer es certera, porque hace 15 años que la hago. Bueno, eso no lo puedo decir. Solo puedo citar mi experiencia o solo puedo citar la cantidad de identificaciones que realicé para hablar de mi experiencia, de cuál es mi experiencia en el campo. Pero que yo tenga muchos años en la disciplina no quiere decir que mis identificaciones sean precisas, porque quizás estuve haciendo 15 años mal las cosas, ¿sí? Y por otro lado, que el perito no puede afirmar que dos marcas tienen el mismo origen con certeza absoluta del 100% o usar las expresiones similares, como razonable grado de certeza científica o certeza científica razonable o similar. Es decir, ningún artilugio verbal que me permita a mí o que me permita pensar que esa identificación no tiene error. Bueno, finalmente acá les presento algunas de las organizaciones profesionales que nuclean y que generan investigación y conocimiento. Cité prácticamente arbitrariamente, si se quiere, las que yo consideré más importantes, pero no son las únicas, hay muchas más. La asociación, la AFTE, que es la que ya venimos mencionando, la AFS, que es la Academia Americana de Ciencias Forenses, y la comunidad británica también de ciencias
en donde se publica. Estos journals son con revisión de pares, entonces las publicaciones tienen el aval no solo de las organizaciones profesionales y de la revista, sino que también tienen un consejo editor que las revisa previo a la publicación, por lo cual es conocimiento científico lo que se publica en estas revistas. Y bien, finalmente para terminar, hacemos unas consideraciones finales. Es que la identificación balística actualmente es una disciplina subjetiva, tal como plantea la AFTE y sostiene el PICAST. Al igual que en cualquier otra disciplina forense, no es científicamente sostenible. Afirmar que tiene cero margen de error o postulados similares. Es necesario articular estudios de caja negra para determinar el grado de precisión de cada operador. Existen organizaciones públicas y privadas que se encuentran desarrollando tecnología para reducir la subjetividad de las prácticas mediante el uso de tecnología de relevamiento microtopográfico y algoritmos informáticos, y ante la dinámica que presentan las investigaciones y la producción constante de nuevos conocimientos, es necesario mantenerse actualizado a través de los diversos journals científicos y en contacto con las asociaciones profesionales, como por ejemplo las que les mencioné recién, la AFTE o la Academia Americana de Ciencias Forenses. Bueno, para Impecable. finalizar. Hola. Sí, Sí, impecable. listo. Y finalmente me quería despedir con esta frase que siempre la uso para cerrar las charlas y la verdad es que me gusta mucho. Así que esta frase es del doctor Bourdelle, es un médico legista francés del siglo XIX, y lo que nos plantea es que si la ley te ha hecho un testigo, mantente como un hombre de ciencia. No tienes ninguna víctima que vengar, ni ninguna persona inocente o culpable que condenar o salvar. Debes brindar testimonio dentro de los límites de la ciencia. Muchas gracias. Y bueno, quedo expectante por si surgen preguntas o de acuerdo a la dinámica que propongan los organizadores. Acá Creo estoy. que Noelia, la Vecchia, tiene una pregunta. Adelante, Noelia. Sí, a mí me había surgido la duda en una de las diapositivas que él pasaba de la validez científica, que decía la capacidad de procesar. No sé si se refería a la capacidad que tiene el perito como, eh, ¿cómo decirlo?, como profesional o a la parte humana, digo, a lo que él piensa, a lo que él cree. Esa era mi pregunta. Bien, no, en realidad la validez científica, lo que hizo el PICAST fue analizar la validez científica de 7 métodos de comparación de características. Entonces, para determinar la validez científica lo analizaba desde dos perspectivas. Por un lado, los fundamentos teóricos, digamos. Si esa disciplina que estaba analizando, como por ejemplo pusimos en este caso la identificación balística, era sostenible científicamente, es decir, si había trabajo científico teórico que pudiera sostener eso. Hay disciplinas que se desterraron, o sea, que se eliminaron del uso, que se venían utilizando hasta ese momento y se descartaron, como les mencionaba recién, la odontología forense o la identificación de personas a través de la marca de mordeduras que dejan en la piel. Bueno, esa fue una de las que no soportó esta prueba, esta observación que hizo el PICAST respecto de los fundamentos científicos. Le dijeron, bueno, no, esto no es válido desde el punto de vista fundacional, así que la descartamos. Y por otro lado, una vez, si la disciplina supera ese primer filtro del marco teórico, del bagaje teórico que tiene que contener para ser científicamente válida, pasa a una segunda instancia que es de la aplicación, es decir, cómo se aplica ese método. ¿El método es válido? Ok, puede ser válido. Entonces, ¿de qué manera se aplica eso? Habla siempre desde el punto de vista técnico. En el caso balístico, es esto que se proponía a través de cajas negras. Yo cómo sé si una persona sabe identificar, sabe realizar una identificación balística o no, por más que tenga título o no lo tenga. ¿Sí? El título muchas veces no es prueba de la idoneidad de una persona. Entonces, ¿de qué manera yo sé sí, sé si sabe identificar o no, o con qué grado de certeza puede identificar a una persona? Bueno, la tengo que someter a un estudio de caja negra. Yo le doy tantos proyectiles o tantas vainas que yo sé por qué pistola fue disparado cada uno y se los doy para que los analicen. Si esa persona llega a un resultado correcto, en cada uno de esos elementos o de cada una de esas muestras que yo le di, tendrá una determinada precisión. ¿Sí? Entonces, acá hablamos siempre desde el punto de vista técnico, científico y de la aplicación de ese método. No sé si se entendió o si no, repregúntame, no hay problema. No, no, sí, sí, entendí. Gracias. No, de nada. Bueno, eh, de vuelta,
Gracias, Pablo. Impecable como siempre. Sabes que hace años que te vengo siguiendo y siempre clarísimo, ¿no? Un profesional completo. Me alegro. Traté perdonen si fui muy rápido, eran mucho contenido para meter en 30 minutos y no me quería exceder con el tiempo. Y sí quería darles un amplio pantallazo o presentarles tema para que después, si les llama la atención a alguno, lo puedan profundizar o puedan ampliar la búsqueda. Es muchísimo, la verdad es que todo esto para tratarlo en profundidad es muy interesante, pero es muy amplio, así que ojalá que lo tomen como eso, como una invitación a seguir buscando y a seguir leyendo y a seguir investigando en estas cuestiones que son sumamente importantes. Es bueno porque el año que viene a lo mejor tenemos curso y ya se están aprontando psíquica y físicamente para el curso. Bien, una pregunta, ¿quién era? ¿Una pregunta acá? No. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? No. Bueno, entonces vamos a seguir con la charla y... Permiso, buenas tardes. Dale, adelante. ¿Quién es Freddy? Sí, un gusto, buenas tardes para todos. La pregunta la hice por el chat. Si la leen está ahí la pregunta, gracias. Repetila, no hay problema. El tema que no me gusta hablar, soy feo para hablar, pero habla con... O sea, no acá problema, cada uno hacemos confianza. lo que podemos. No te das problema. Bueno, con permiso. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cómo se ve el perito en Uruguay? Y el tema laboral del mercado, ¿cómo es para el tema de la carrera? Bueno, esto es más para mí que para... Sí, esa te la dejo a vos porque... Él es argentino. Perdón. No, por favor, esa es exclusiva para Luciano. Pero la podemos dejar para el próximo exponente, que es Washington Curvelo Martínez, conocido por todos, y aparte perito que trabaja acá en el Uruguay, y de muchísimos años, y te puede decir con más años que yo, pues más viejo, cómo para contestarte bien esa pregunta. Si bien no necesito